Hablemos del combustible. Se le termina el combustible al régimen cubano y no de ahora. Ayer la orden ejecutiva de Donald Trump fue firmada un poco avanzada la noche, pero la situación ya era extrema, ya era extrema. Reportes como de Financial Times decía que al régimen le quedaba suministro de combustible para 2 o 3 semanas. Y que luego se podía desencadenar una falta de combustible que desencadenara en un caos. Así lo decía este periódico. Yo creo que lo vayamos leyendo poco a poco, porque luego de esto vamos a estar viendo qué está pasando con los principales suministradores de petróleo, con Venezuela, con México. Sigue llegando el petróleo mexicano. ¿Qué ha dicho la presidenta de México? De todo eso vamos a hablar, pero fíjense, vamos primero con este reporte. Mire usted, Financial Times: a Cuba le queda 15 a 20 días de petróleo mientras Donald Trump aprieta las tuercas. Tengo que decirles que este titular fue ayer antes de que se firmara la orden ejecutiva. Le quedan 15 días de petróleo y voy con los detalles de este reporte del Financial Times, porque es importante que lo vayamos leyendo poco a poco para que vean cuál es la situación, el diagnóstico real de lo que está pasando en estos momentos en el país. Mire usted, las exportaciones de crudo a La Habana, decía este periódico, están desapareciendo entre el bloqueo estadounidense a Venezuela y las presiones de México. Cuba solo tiene suficiente petróleo para entre 15 y 20 días a los niveles actuales de demanda. México, su único proveedor relevante, aparentemente cancela un envío sumándose a las presiones de los Estados Unidos. A menos que se reanuden las entregas, Cuba pudiera enfrentar un posible racionamiento, fuerte racionamiento, en un momento en que gran parte del país ya sufre apagones diarios. Aquí le tengo que adelantar al Financial Times que el racionamiento ya ocurre. El racionamiento está allá, el colapso está allá, porque que un país tenga cada día 60% de todo el servicio eléctrico a oscuras en la noche, es decir, el 60% de Cuba apagada cada noche, es colapso eléctrico. Colas de varios días, sí, la gente duerme en las colas y de varias cuadras, es un colapso eléctrico. Sigo leyendo. Si bien los inventarios han sido menores en otras ocasiones en el pasado, el presidente Trump ha prometido cortar el suministro de petróleo a la isla comunista y esta semana afirmó que el régimen estaba muy cerca del colapso. Tienen una crisis entre manos. Si no llegan más entregas en las próximas semanas, advierte Jorge Piñón, experto en petróleo de la Universidad de Texas. Cuba ha recibido solo 84.900 barriles este año de un único envío mexicano el 9 de enero, según la consultora Kepler. Esto equivale a poco más de 3.000 barriles diarios frente a un promedio de 37.000 de todos los proveedores en el 2025. Podemos decir, decía este periódico, que Cuba puede funcionar de 15 a 20 días. Si el envío de enero se suma a los 460.000 barriles que se estimaba que tenían en inventario a principio de año, señala Victoria, analista de investigación de crudo. El 11 de enero, 2 días después del último envío desde México y una semana después de la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, Trump prometió que no se enviaría más crudo venezolano a la isla. Esto, señores, obviamente deja al régimen en una situación extrema, en un terreno pantanoso que ni en los peores momentos del periodo especial se había aventurado. Pero fíjense, 15 a 20 días, pero ¿qué está sucediendo con el petróleo que llegaba de México? Y acá quiero hablar de lo que había dicho Claudia Sheinbaum. Claudia Sheinbaum dijo que iba a continuar el envío de ayuda humanitaria. Lo dijo antes de esta orden ejecutiva de Donald Trump que impondría aranceles a cualquier país que se atreviera a suministrar petróleo. Pero Claudia no fue clara en cuanto a los envíos pactados con Pemex. Claudia Sheinbaum, presidenta de México, habló de soberanía, pero no dejó claro si los envíos petroleros continuaban soberanamente o iban a ser detenidos de forma también soberana. Dejó sobre las responsabilidades de la estatal petrolera mexicana el enviar o no petróleo a la isla. Por lo tanto, no está claro si México continuará suministrando petróleo, al menos con la frecuencia que lo hacía hasta ahora. Fíjense ustedes los titulares. Esto es de Wall Street Journal en la mañana de hoy. Cuba pierde un proveedor clave de petróleo mientras Estados Unidos presiona a México para que se retire. Claudia Sheinbaum, señores, no fue categórica.
¿no? Le preguntaron incluso 2 días seguidos. Habló de ayuda humanitaria y dijo que iba a continuar la ayuda. Pero en el caso del petróleo no lo dijo así. En el caso del petróleo lo dejó muy abierto y a discreción de la estatal petrolera. Y eso antes de la firma de esta orden ejecutiva. Fíjense, los petroleros que viajaban de México a Cuba han captado la atención mundial en el último mes. Esto es un reporte del país. Tras la intervención de Estados Unidos en Venezuela y su toma del control del sector energético, México se había convertido de facto en uno de los principales suministradores de petróleo a la isla. Si bien México ha estado haciendo esto desde 1993, a partir del 2024 estos envíos se han realizado diligentemente como ayuda humanitaria en respuesta a la actual crisis. Las recientes críticas a estos envíos por parte de algunos miembros del Congreso estadounidense han complicado la posición del gobierno mexicano. Claudia Sheinbaum ha ofrecido algunas explicaciones, pero la petrolera estatal Pemex no ha proporcionado una imagen clara de los barcos que parten de su terminal con destino a Cuba. Sheinbaum llevaba semanas argumentando que los envíos petroleros son de dos tipos, de ayuda humanitaria y los contractuales que tenía a través de la estatal Pemex. La presidenta profundizó en esta narrativa en respuesta a informes de que la petrolera mexicana iba a detener los envíos. Intentó separar los negocios de la ayuda humanitaria, sin embargo, nada quedó absolutamente claro. Lo que aquí sí está claro es que el envío de México, de petróleo a México correspondiente al mes de enero fue detenido y el barco, señores, no zarpó. Por lo tanto, esto es una cosa que está muy clara. En este panorama, con una orden ejecutiva que impone aranceles, con Venezuela fuera de ruedo político, con México con sus envíos petroleros que todavía no está seguro si van a continuar o no, pero que al parecer van a disminuir, el régimen se aventura a un terreno movedizo, a una crisis absoluta, a una paralización total, en estos momentos es parcial, de la economía nacional. El día de ayer, y vamos a hablar de Venezuela, Estados Unidos puso una licencia al petróleo venezolano, una licencia que le daba permiso al chavismo descabezado a comercializar parte de ese petróleo bajo las condiciones de Washington. En esta licencia, señores, que les voy a estar presentando a continuación, es explícito, absolutamente explícito, que el régimen cubano no puede meter de ninguna manera las manos sobre el petróleo venezolano. No lo puede meter. De hecho, dice lo siguiente: nueva licencia de Estados Unidos sobre petróleo venezolano excluye, quita del juego político las sucias manos de la dictadura cubana sobre el petróleo. Fíjense, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro emitió esta semana la licencia 46 que permite determinadas transacciones vinculadas al petróleo bajo condiciones estrictas, para que tengan una idea de que ya olvídense del petróleo venezolano para Cuba. El documento firmado ayer autoriza a entidades estadounidenses a realizar ciertas actividades con el sector petrolero venezolano, siempre que los contratos estén regidos por los Estados Unidos, los pagos sean transparentes y además no intervengan actores o buques sancionados. Sin embargo, y aquí lo más importante, la licencia petrolera dada a Venezuela elimina, suspende por completo la intermediación, las sucias manos del régimen cubano. Cuba queda fuera. Dice así: cualquier transacción que involucre a una persona ubicada o constituida conforme a las leyes de la República de Cuba, ninguna operación petrolera amparada por esta licencia puede beneficiar directa o indirectamente a Cuba ni a través de intermediarios, empresas mixtas o contratos. Por lo tanto, amigos míos, olvídense del petróleo venezolano, que ya es historia. Acaba de ser aprobado como licencia del Departamento del Tesoro, lo que Donald Trump había anunciado en un tuit hace algunas semanas. Y mientras este panorama está, fin del petróleo mexicano, fin del petróleo venezolano, situación extrema con los aranceles de Donald Trump, ¿qué está diciendo la dirigencia en Cuba? ¿Qué está sucediendo? Ayer, ¿y qué se está moviendo dentro de Cuba? Ayer, las embajadas extranjeras que están en La Habana, las empresas extranjeras, en una comunicación con F, anunciaron que están estableciendo protocolos en caso de una evacuación urgente. Fíjense ustedes, embajadas y empresas de Cuba en Cuba revisan sus planes de evacuación ante la presión
de los Estados Unidos. Fíjense para que ustedes vean cómo está escalando esta situación. En una comunicación con F, algunos diplomáticos que prefirieron guardar el anonimato confirmaron que se estaba revisando los planes de evacuación ante una posible empeoramiento de la situación dentro del país por la presión petrolera. Y aquí yo quiero ser claro, la administración de Donald Trump está muy bien asesorada. La administración de Donald Trump sabe que el punto más débil en estos momentos y el que pudiera sentar al régimen castrista a una eventual mesa de negociación está en el suministro petrolero. Lo sabe perfectamente. Y dentro de Cuba, amigos míos, la situación no hace más que empeorar. No hace más que empeorar. La principal termoeléctrica del país, Antonio Guiteras, que es una gran montaña de chatarra, se lo he dicho acá, es una gran montaña de escombro, va a salir, ya salió, por 96 horas del sistema eléctrico nacional, lo cual deja el sistema eléctrico en una situación en extremo delicada. Así lo anunciaba ayer la empresa eléctrica. Fíjense, fuera de línea la unidad de la central eléctrica Antonio Guiteras por mantenimiento preventivo. La parada debe extenderse 96 horas según lo previsto. Y como si fuera poco y esta situación no fuera ya el límite, ayer en la madrugada salieron del sistema eléctrico dos de las principales también unidades generadoras del país. Fuera de línea la unidad 2 de la termoeléctrica Ernesto Che Guevara y la unidad 6 del Antonio Maceo Renté. Esto es en Santiago de Cuba, lo cual deja el sistema eléctrico en una situación crítica. Acá tenemos, por ejemplo, el pronóstico de afectación eléctrica para el día de hoy. Fíjense ustedes, una afectación de 1.785 megawatts, altísima. Nuevamente más del 60% del país en apagón en horario de máxima demanda. Un país colapsado, un país paralizado. La gente me pregunta, ¿cuándo crees que vaya a ocurrir el colapso? No, amigos míos, el colapso ya está ocurriendo. El colapso ya está ocurriendo. ¿O ustedes creen que un país que no pueda mantenerse electrificado las 24 horas y que lleve todo el mes de enero con el 60% de su población sin servicio eléctrico en las noches no es un país en el colapso? ¿Ustedes creen que un país donde los servicios públicos han comenzado a fallar, la radio, la televisión, el transporte, ya no es un país que esté colapsado? La gente está agotadísima, la gente está cansada. Y fíjense, vamos a hacer algo. Con todo este diagnóstico que hemos estado viendo acá, le voy a pedir que me deje su comentario y si usted ha sufrido apagones en la última madrugada, déjenmelos también para ir retroalimentándonos. ¿Qué está diciendo la dirigencia comunista? ¿Cuál es la respuesta del régimen cubano? Porque estamos en una situación al límite. El régimen cubano se ha dedicado a mentir. Son mitómanos convencidos, mienten más que hablan, han basado todo su régimen, la dictadura fallida, disculpen, la revolución fallida, porque dictadura fallida no es, los últimos 67 años se ha estructurado en la mentira, en el relato. Solo les voy a poner a uno de los que ahora parece que es el propagandista del reino, han quitado al que estaba antes, ¿cómo que se llamaba? Humberto López, lo desgastaron hasta el máximo y han puesto este nuevo, Legañoa, que le dieron la presidencia, por cierto, de la Agencia Cubana de Prensa Latina, disculpen, y ha dicho en televisión, para oponerse a estas nuevas normas aprobadas por la administración estadounidense, que los Estados Unidos mienten. Pero ha dicho Legañoa algo en televisión que yo creo que es el colmo de la desvergüenza, y se los tengo que traer para que ustedes entiendan cómo esta gente miente sin descaro. Dice Legañoa que en Cuba no hay ningún opositor político perseguido. En Cuba no se persigue a la oposición ni tampoco se le tortura. Dice que esto es falso, que el gobierno de los Estados Unidos se lo ha inventado. Señores, ¿cómo pueden tener la poca vergüenza de tomarle el pelo hacia la población cubana? Mire usted. En la orden ejecutiva, Cuba no persigue ni tortura a quienes califica de opositores políticos. Quien promueve el caos, cuarta mentira, escrita y refrendada en la orden ejecutiva, Cuba no persigue ni tortura a quienes califica de opositores políticos. Quien promueve el caos social y la desestabilización con su política de asfixia económica es el gobierno de Estados Unidos y lo ha hecho durante los últimos años desde el propio triunfo de la Revolución Cubana. Tiene que quedar muy claro que lo sucedido hoy es un acto de agresión que descansa en una larga lista de mentiras dichas para intentar justificar la agresión anticubana.
La orden ejecutiva pone a la comunidad internacional en una disyuntiva de sumarse o no a un bloqueo total de suministro de petróleo a nuestro país. Nos recuerda aquella política de Bush, el hijo, de conmigo o con el terrorismo después del 11 de septiembre. Muy bien, Cuba no persigue y no tortura a opositores políticos. ¿Se podrá tener tan poca vergüenza esta gente en televisión nacional? Si te mienten con esto, amigo, te han mentido con todo. Y mientras el país se aventura al abismo y mientras la gente en el oriente de Cuba cocina con leña dentro de los apartamentos y mientras las mujeres se levantan, las madres cubanas se levantan a las 3, a las 2 de la madrugada, en el momentico que le ponen la electricidad para poder cocinar los alimentos, o se pasan largas horas en las filas para comprar combustible o gas licuado para poder cocinar, el régimen cubano da palmadas en la mesa. Marrero Cruz, muy enojado en una de estas reuniones extraordinarias por todo el país, ha decidido que es el momento del cambio. Dice Marrero Cruz, no, porque el primero que nos llamó al cambio fue Fidel Castro y luego Raúl Castro. Lo decía así en televisión nacional y hace apenas unas horas que se ha aprobado la orden ejecutiva de Trump. Fíjense usted a Marrero Cruz molesto, bravucón, pidiendo un cambio de mentalidad dentro de las filas del Partido Comunista. Miedo a los cambios. El primero que nos llamó a los cambios fue el comandante en jefe, 1 de mayo del año 2000 en la Plaza de la Revolución. Cambiar todo lo que deba ser cambiado. No vamos a cambiar las raíces fundacionales de nuestra revolución, no vamos a cambiar nuestros principios, nuestro sistema socialista, pero también nos ha llamado Raúl a perfeccionarlo. No se puede seguir dirigiendo desde reuniones e informes. No es que no haya que hacer unas reuniones concretas, bien preparadas, donde se analicen las prioridades, que sea corta y se tomen las decisiones, pero hay que dirigir en la calle, en el barrio, junto al pueblo, gobierno en la calle, escuchando, viendo, transmitiendo, ayudando, dando ideas, desencadenando, transformando cosas, transmitiendo sensibilidad y confianza. Marrero Cruz dando golpetazos en la mesa pidiendo un cambio de mentalidad. Si no fuera porque este discurso lo estamos escuchando desde hace tanto tiempo, lo escuchó usted, lo escuchó su padre, lo escuchó su abuelo, el discurso del cambio de mentalidad que no lleva a ningún lugar porque no cambian ninguna mentalidad, amigos, porque no quieren irse del poder, porque viven del poder y gobiernan esa isla como si fuera su coto de casa privado hace 67 años. Y como si fuera esto poco, ahora vemos también a Díaz-Canel que se hace la víctima y se victimiza en redes queriendo transferirle la responsabilidad de la actual crisis que no tiene paliativos y no tiene comparación con otra en la historia de Cuba a los municipios. Díaz-Canel quiere que sea el municipio quien se haga cargo de los desmanes que vienen obviamente dirigidos de una política a nivel nacional. Mire usted. A ceder más autoridad, más facultades, como está previsto en la Constitución, a los municipios. Primero hay que ordenar todo el sistema productivo de los municipios. No puede ser que los municipios tengan más empresas de subordinación territorial o nacional que empresas municipales, porque entonces ¿cómo los municipios van a producir para el municipio? ¿Cómo van a desarrollar el municipio? Pero lo otro, hay una cantidad de UEB, a otras que le dicen establecimientos con otra subordinación, que esos son empresas con determinada magnitud y lo que hay es que convertirlas en empresas. Si son pequeñas, en MIPYMES, y si no, en otro tipo de empresas. Pero para que tengan personalidad jurídica propia, para que tengan su sistema de gestión, para que tengan las facultades que tiene una empresa. Muy bien, eran las palabras de Díaz-Canel. Por ahí también algún otro dirigente en la Isla de la Juventud diciendo que ahora sí van a salir de la crisis. Mentira, amigos míos, mentira. Fíjense, yo quiero compartir algunas reflexiones con ustedes. Ya hemos estado haciendo acá en este programa un diagnóstico de la situación petrolera. Ya hemos visto lo que dice la orden ejecutiva de Donald Trump y ahora quiero que conversemos sobre esto. Porque sé que hay muchos cubanos que están afuera y me ven y tienen un dilema moral con esta ley. Porque va a ser una ley dura. Con esta orden. Es una orden dura para la población cubana. Claro que sí. Pero algunos de pronto, y estoy leyendo en las redes sociales, algunos sectores de la izquierda internacional de pronto se alarman. De pronto se alarman. Como si los cubanos no hayan vivido los últimos 60 años en la más absoluta miseria. ¿Dónde estaban la izquierda internacional? ¿Dónde estaban los sectores que ahora los veo muy
alarmados por lo que pueda ser una crisis humanitaria en Cuba los últimos 60 años. ¿Dónde estaban ustedes mientras los cubanos se lanzaban al mar en los 80, en los 90, en el 2021, en cualquier cosa que flotara tratando de escapar del comunismo? ¿Dónde estaban? ¿Dónde estaban ustedes cuando se fusilaba en La Cabaña, cuando se exiliaba en Cuba? ¿Dónde estaban ustedes cuando hay más de 1000 presos políticos y no veo en sus perfiles ni una sola publicación de empatía con los familiares de esos presos políticos, la mayoría de ellos de barrios marginalizados de la capital y de otras provincias del país? ¿Dónde estaban ustedes cuando las madres cubanas y las familias enteras pasan 40, 50 horas de apagón seguidas? Hoy, estamos hablando de hoy, no de la semana que viene o la más arriba, cuando esta orden comienza a hacer efecto. ¿Dónde estaban ustedes que de pronto se rasgan las vestiduras por el pueblo cubano? ¿Dónde estaban ustedes? Les digo dónde estaban ustedes. Están defendiendo una dictadura de partido único, de corte estalinista, que no realiza elecciones hace más de 67 años, que tiene el país sumido en la más absoluta miseria, que se dedicó a robar y a estatizar en los años 60 hasta una guarapera en una esquina pasó a ser parte del Estado, que ha destruido el país. Ustedes estaban en los congresos en La Habana, ustedes estaban paseándose por mi país como en safari, en ómnibus climatizado. Ustedes estaban codeándose con el poder, como he visto por ahí imágenes de Irene Montero, la eurodiputada española, sonriente con el dictador cubano. Ustedes estaban ahí, porque en el fondo ustedes también son malas personas. En el fondo ustedes han puesto sobre las espaldas del sufrido pueblo cubano todas sus aspiraciones políticas, y los cubanos no tenemos por qué cargar con ese saco de sal. Entonces ahora no se me vengan a hacer ustedes los preocupados, de pronto con la situación del pueblo cubano. Nunca les ha interesado la situación del pueblo cubano. Si les interesara, estuvieran en contra de la dictadura que los oprime. Y sé que hay una disyuntiva moral para los cubanos que estamos fuera, porque esto va a ser un golpe también para nuestros familiares dentro. Pero yo, a veces los que estamos desde este lado también tenemos la capacidad de ver un poco más allá de los que están dentro, que la propia situación de la vida diaria te nubla un poco la vista. En Cuba hay un cáncer. En Cuba hay un cáncer que merece ser extirpado, porque ese pueblo cubano tiene derecho a vivir en paz, a vivir y no sobrevivir, a disfrutar de la vida y no estar subyugados todo el tiempo por una cúpula. El pueblo cubano tiene derecho a la prosperidad, a elegir y a ser elegidos. Tiene derecho a todos estos derechos que la izquierda internacional disfruta en sus democracias imperfectas, por supuesto, pero las democracias al fin, y que a nosotros los cubanos se nos niega. Y para extirpar ese tumor va a ser duro, claro que sí, va a ser duro, pero vamos a tener país, lo vamos a reconstruir y vamos a salir todos adelante. Yo sé que hay una disyuntiva moral acá sobre esta situación, pero señores, y lo repito, el día de hoy, no hay ninguna razón para que el régimen castrista, 67 años después, con 1000 presos políticos en las cárceles, con gente citada, intelectuales citados solamente por salir a protestar y a manifestarse, con artistas censurados y con un pueblo dividido y subyugado, para que no sea sancionado. Deben ser sancionados, como fueron sancionados y como merecían ser sancionadas las dictaduras del Cono Sur en el siglo pasado o de la apartheid en Sudáfrica. Deben ser sancionados y de forma multilateral. Esta es la gran verdad. Y una reflexión antes del cierre. No es lo mismo hablar del bloqueo que verlo llegar. 67 largos años justificando la debacle económica, que fue la estatización completa de la sociedad cubana, en nombre de un bloqueo que no era tal, que lo que había era un embargo comercial entre dos naciones. Hoy, que se impone una medida directa, obviamente buscando el cerco petrolero, se escandalizan, pero llevaban años, señores, con el mismo argumento, por lo tanto, ya no cuela. Ahora sí, quiero hacer una pausa y decirle que si usted ha llegado a este punto del programa, si le gusta cómo hacemos estos programas, esta transmisión, si le gusta cómo le contamos la noticia, me ayuda mucho si en este mismo momento nos da un like ahora mismo a esta transmisión, se suscribe a nuestro canal y aparte nos deja un comentario desde donde nos está viendo. Por otra parte, si nos quiere ayudar más, se puede unir a la membresía de este canal, que nos ayuda así a mejorar la calidad de las transmisiones y de la producción del programa. Quiero decirle también
Se avecinan días bastante movidos, por lo tanto, les recomiendo que active las notificaciones del canal porque podemos salir en directo en cualquier momento, lo que significa que si ocurre algo, podemos nosotros iniciar una transmisión especial y sacar la noticia en el momento. Así que para que usted tenga la notificación en su dispositivo, ponga por favor las notificaciones en todas a este canal para que lo pueda ver. Sí les voy a pedir que como tuvimos un baneo, recuerden ustedes que tuvimos un baneo hace 2 días, todavía estamos intentando levantar la audiencia, así que por favor si pueden dar like a esta transmisión me ayuda mucho en ese propósito. Un saludo también a Osvaldo Andrade, gracias Osvaldo por estar acá, y a todos los que se unieron en el programa de hoy. Si quiere estar informado minuto a minuto de lo que vaya a estar sucediendo durante la jornada que se aventura movida, por favor sígame en mis redes sociales, estoy en todas, me puede buscar en Facebook, la página es Mac Jorge Castro, de hecho por ahí transmitimos cuando me banearon, fíjense ustedes, es esta página de acá, ahí está la transmisión en vivo, también me puede buscar en X, también estamos en Instagram y por supuesto también estamos, usted que está en Cuba y a lo mejor la conexión va a comenzar a fallar, les recomiendo seguirme también por mis canales de WhatsApp y Telegram. Todos los enlaces a estas redes sociales los va a encontrar en la descripción de este video. Amigos, un abrazo a todos, feliz y bendecido viernes para todos ustedes. Nos vemos mañana sábado a las 10 de la mañana y reiterar las disculpas porque sé que en algún momento del programa agarré una velocidad de 200 kilómetros por hora. Tengo que mejorar eso. Así que un abrazo a todos, amigos. Nos vemos mañana a 10 de la mañana. Tengan bendecido viernes. Amigos, soy Mac Jorge Castro y te invito a formar parte de este canal de YouTube, esta comunidad que crece día a día. En este canal encontrará información, opiniones, contenido de calidad que le llevamos a ustedes cada mañana. De lunes a viernes a las 8 de la mañana nos vemos en un programa en vivo de alrededor de 1 hora para que usted tenga toda la información que necesita para comenzar el día informado. Los sábados también lo hacemos a las 10 de la mañana. Suscríbase, active la campana, déjenme un comentario desde donde nos está viendo y bienvenido a esta comunidad que crece día tras día.